Hola queridos, pasamos todos. Hoy es martes, no estamos al aire, pero escucharán unos ruiditos. Es la gata y también los muebles que rechinan. Hoy es 3 de junio, hace 10 años del primer Ni Una Menos. Tengo muchísimas cosas para contar, muchísimas cosas que vengo pensando. Voy a tratar de no extenderme demasiado. A ver, primero que nada, creo que hace 10 años, cuando quienes estábamos ahí en la organización de esa primera manifestación masiva que venía a recoger una cantidad de eventos previos que daban cuenta de un dato que ahora está confirmado, que es que en 2025 hubo un pico histórico de femicidios. En la ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel del país, porque la ciudad de Buenos Aires, al ser tan numerosa, mueve las estadísticas. Eso es un dato que se comprueba ahora, que lo trajo la UFEM, y que da cuenta de una incomodidad, de un rumor social que había dado, no sé, había provocado performance, intervenciones en la marcha del 24 de marzo del 2025, esta idea de los siluetazos, donde pibas muy jóvenes iban y se tiraban en la calle para dar cuenta, digamos, con las siluetas cruzando la narrativa de la figura de los desaparecidos, de hacer aparecer en la vía pública a los desaparecidos, hacían aparecer a las muertas por femicidio, dibujando sus siluetas. La cuestión es que el 3 de junio llegó después de lecturas, después de montones de discusiones, entre quienes ya estábamos comprometidas en las militancias feministas, LGBTIQ+, y quienes se asomaban a esas militancias por dar una respuesta, muchas por periodistas, ¿no? Que formaron parte de ese primer 3 de junio. Nadie, ninguna de las que estábamos ahí, todas nos convocábamos en femenino, nos llamábamos en femenino. Sabíamos que lo que se iba a producir iba a ser un momento bisagra dentro de la historia de los activismos feministas, pero también de la historia argentina, porque lo que pasó desde ese momento, al menos hasta 2020, fue una creciente, masiva y radical politización de muchísimas, de la mitad de la sociedad, más o menos, podríamos decir. Pibas y pibes también, porque también había pibes, y cuanto más chicos más se politizaron pensando en que sus cuerpos tenían un sentido, que había narraciones sobre ellos, que podían darse vuelta esas narraciones, que fueron alumnos y alumnas de la ESI, pibas que se daban cuenta que no tenían por qué matarse a dietas como las personas de mi edad nos hemos matado históricamente, la diversidad corporal, el derecho a decidir sobre nuestras vidas, la evidencia de que las tareas de cuidado caen en manos femeninas, y cuando no hay una mujer hay una marica, y cuando no hay una marica hay una travesti que se hace cargo de las tareas de cuidado de sus compañeros, compañeras, o de las familias de las que forman parte, que nos toca esa tarea como si fuera una cosa natural, y que eso es trabajo y ese trabajo no es pago, que las cocineras en los comedores populares tienen un rol central en el sostén del lazo social, y que ese trabajo, que es arduo y que es como una tercera jornada, pues está el trabajo asalariado o el trabajo rentado, podríamos decir, porque salarios las mujeres son las que menos tienen, ¿no? Somos las más precarizadas. Después viene el trabajo de los cuidados, y después viene el trabajo comunitario, 3 jornadas laborales sin ningún pago. Todas esas discusiones empezaron a darse a partir de un día en el que lo que primero que se dijo fue basta a la violencia femicida, la violencia machista, la violencia por razones de género, después de una serie de femicidios muy visibles de chicas muy jóvenes cuyos cuerpos fueron descartados como basura, en muchos casos cuerpos muy maltratados, indicios que hablan, que forman parte de los protocolos internacionales para detectar los femicidios. Y creo que esa jornada, si la tenemos en la memoria, si teníamos edad para haber estado ahí, fue un momento de quiebre también, un momento emocionante. O sea, yo recuerdo, lo que más recuerdo de ese día no es el principio sino el final, cuando nadie quería irse de la calle, cuando había pequeñas fogatas alrededor del Congreso, cuando todavía había pibas y pibis tomando birritas a pesar de que era junio, un frío de morirse, como hoy.
y sin embargo ahí se quedaban porque había sido un momento en el que estábamos en el lugar que queríamos estar, con todos los cuestionamientos a quienes estaban en el escenario o no, pero estábamos en un lugar donde queríamos estar, trayendo algo de la memoria de los encuentros que ahora llamamos plurinacionales, de mujeres lesbianas, travestis y trans, y sobre todo diciendo basta a una forma de tratar a nuestros cuerpos como que valían menos, nuestros cuerpos de mujeres, de lesbianas, de putas, de travestis, de negras, de marrones, de villeras, ¿no? Todos esos nombres tomó el feminismo a partir de ese momento. Y digo, todo eso está en nuestra memoria, y es más, no solamente está en nuestra memoria, creo que hay cierta vibración de momentos como ese que después se continuaron con el primer, entonces le llamamos Paro Nacional de Mujeres en octubre de 2019, o en una sudestada en Buenos Aires, pero salimos en todo el país. En Buenos Aires, no sé, la recordarán tal vez como la marcha de los paraguas, momentos en los de insubordinación, de un sentimiento de insubordinación frente a los poderes establecidos, también frente al gobierno neoliberal, porque ese día cantábamos el primer paro a Macri, se lo hicimos las mujeres, una insubordinación en relación a hacer la pregunta: si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras, o nuestros cuerpos, bueno, no sé si es una pregunta, es una afirmación, a plantar eso en la cara del resto del mundo: si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras, y hacer las preguntas sobre qué paran cuando paramos nosotras, nosotres, les más precarizadas entre todos los cuerpos. Y bueno, después eso siguió, no voy a hacer la memoria de todo, de lo que pasó en toda la década, pero sí creo que entre esta creciente politización, en una demanda de interseccionalidad que se dio en el curso de esa organización de manera no espontánea, sino planeada, planificada, que tuvo escucha, digamos, cuando aparecían lesbianas demandando por la libertad de Iggy dentro de las asambleas de Ni Una Menos, cuando el movimiento marrón apareció con remeras que decían "Cállate Blanca", cuando las putas dijeron sin trabajadoras sexuales no hay ni una menos, cuando las trabas dijeron sin travestis no hay ni una menos, cuando las migrantes dijeron ni una migrante menos, ni una trabajadora menos, y así podríamos seguir. Digo, sí, hoy el contexto político es desolador, todos los días escuchamos agresiones, despidos, ninguneos, nos dicen que la violencia por razones de género no existe, que la palabra lesbicidio no existe, que las maricas son pedófilas, como dijo, no lo voy a nombrar, ¿para qué? En Davos, se niega el reparto a los comedores, a los comedores populares, las cocineras por las que pedíamos salario en los momentos de alza de los feminismos no solamente no recibieron salario, sino que tampoco reciben los alimentos para poder sostener esos comedores. Se desfinancian las políticas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, el aborto está desfinanciado. Digo, ¿para qué voy a seguir listando esto? Pero aún en ese contexto, yo creo que, como dijimos el 1 de febrero, cuando salimos en la marcha antifascista, antirracista del orgullo LGBTIQ+, hay algo que no está roto. La batalla cultural no está perdida ni cerca. Sí, nos desilusionamos con el punitivismo, sentimos que hay una parte de la conversación feminista y transfeminista que no llega nunca a destino, porque, no sé, hoy por ejemplo veo como una gran novedad hacer foco en los femicidios y se ponen las caras de los femicidas como si así pudiéramos terminar mostrando las caras de unos culpables, desarticular las estructuras que hacen posible la violencia por razones de género, los crímenes de odio, la segregación racial, la negación de las existencias de las personas travestis y trans. Son estructuras de violencia cis heteronormadas, contra las que luchamos de muchas maneras. No es buscando unos culpables, no es festejando cadenas perpetuas porque un perpetrador, un femicida, se va a pudrir en la cárcel, como se dice que vamos a terminar con estas violencias. Pero sí hay algo que nos convocó ese 1 de febrero, que tiene que ver con un lazo social que no se rompe, con una forma de sostenernos en ese lazo social, que implica, decirle no al fascismo, decirle no a la eliminación
de algunos cuerpos, no a la deshumanización de algunos grupos, no a la estigmatización, no a la crueldad que impone este gobierno, a un deseo fascista que por ahí ya estaba en la sociedad y que se manifiesta muchas veces en esta idea punitiva de pensar que hay algunos cuerpos que pueden pudrirse en la cárcel mientras que otros merecen la libertad. Pero en esas salidas como la del 1 de febrero y como espero que sea mañana, 4 de junio, cuando van a converger feminismos y otros sectores en lucha como el Garraham, los pueblos originarios perseguidos, el CONICET, las bibliotecas populares, la Asamblea Antirracista Antifascista, la Columna Mostri, o sea, vamos a estar muchos grupos en la calle agredides por este gobierno, pero no es solamente lo que nos une el ser agredides por este gobierno. Creo que lo que nos une y lo que nos tendría que unir, sí, por un lado, la posibilidad de construir un frente antifascista que le ponga límites a este gobierno como se lo pusimos el 1 de febrero y como pensamos ponérselo mañana, sino que nos una la posibilidad de pensar juntos cómo queremos vivir. Podemos luchar para otras formas de vida que no impliquen tener éxito, que no impliquen tener cosas, que no impliquen no sé, que pensar que para valer en esta sociedad tengo que valer más que otros, más que mis pares, y que hay algunos que no lo van a lograr y que no me importe, porque no hay otra promesa en este momento del capitalismo. En cambio, qué sé yo, poder pensar que juntos no solamente vamos a poner un límite a este gobierno de la crueldad, sino que vamos a poder repensar las crianzas, pensar cómo conservar los atardeceres, cómo hacer que sigan floreciendo las primaveras, cómo vivir juntos y también cómo morir juntos, es una propuesta de Máxima, y esa es la propuesta transfeminista de nuestros movimientos, de las disidencias sexuales, por lo menos en los que yo quiero estar.